Por eso es que no le subí video esta semana del taller pasado porque pues quedó sin sonido. Bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, discúlpame que es que no sé por qué se escucha tan pasito. Espérame, voy a subirles el volumen a todos. Ah, no, pero es que estaba en 161. No está más. Bueno, voy a leerle esta historia de Ghislaine. Ella escogió Magnolia y Saltarí. Dice, una magnolia de todo menos encantada se quejaba. Puf, puf, pues la tierra ya no le representaba mayor soporte, solo la ataba a limitar su vista a aquel monte. Así que miraba a aquellas aves, mariposas y mariquitas de variados colores que a diferencia de ella volaban y podían ir a cualquier lugar. Un día, mientras como habitualmente se meneaba mientras entonaba sus quejidos, un verrugoso y viejo sapo frente a ella se posó. Ay, vete, pero qué espanto. Debería ser delito andar así con esa facha. El gran anfibio la ignoró, aunque claro, antes sus ojos viró. Luego se desplazó arrastrándose para comer de la hierba y cuando acabó pegó un salto. En aquel momento los ojos de Magni, así le decían sus amigas casi hermanas, brillaron. Ahora no se podía negar que estaba encantada. Eso era, lo que a sus pequeñas hojas emocionaba casi aleteando. Entonces comenzó su labor. No tenía claro cómo imitar aquel movimiento, así que primero su cuerpo estiró y estiró logrando apenas despegarse un poco. No se detuvo, ya que día tras día, mientras sus amigas le suplicaban no te vayas por favor, eres una flor, te extrañaremos, ella seguía y seguía. Así pasó la primavera y la delicada magnolia ya estaba despegada. Ese era el momento de saltar y lo hizo. Ya despegada con cansancio, puso la poca fuerza que le quedaba en sus raíces y sin saber cómo voló más que salto. Se despidió de sus amigas y de salto en salto siguió su rumbo. Bueno, eso es lo que me han contado a mí, que apenas soy un pequeño capullo. Se dice que ya conoció el desierto y que ha hablando con pájaros, ha llegado al cielo. Lo cierto es, según Rosa, que cuando anochece se acerca a un río, al mar o un charco y con sus hojas hace un pequeño agujero en el cual se posa y descansa para recuperar energía y seguir con las aventuras cada día. Bueno, me parece que la historia es creativa. Me gusta la idea de una flor que vive una aventura. No creo que hayas escuchado un cuento como dice antes. Hay que tener cuidado, Ghislaine, con los gerundios, sobre todo. Hay partes en donde es como un demasiado uso de gerundios y complica la narración y se vuelve difícil de leer. Y también recuerden que las palabras en pasado que terminan en o y se acentúan tienen tilde, como por acá te comiste varias. A ver si lo encuentro. Acá sí las pusiste, dice estiró y estiró, ahí está bien. Pero en otras partes sí te las comiste, así que tener cuidado con eso. Bueno, muchas gracias Jinley por compartirnos tu historia. Hoy quiero como avanzar rápido en el tema para ver si les doy unos 20 minutos para que esta vez puedan desarrollar su historia. Y pues no pedir más 5 minutos, sino que ya los 20 minutos lo que pueden. En el día de hoy vamos a seguir leyendo Gramática de la Fantasía. Les recuerdo un poco lo que estudiamos la clase pasada. Hablamos del binomio fantástico, que básicamente es como una propuesta de Gianni Rodari de la unión de dos palabras que son diferentes, que de pronto guardan ciertas similitudes, pero que son de categorías distintas y que combinadas crean lo que sería un binomio fantástico, es decir, como la preparación para una historia de fantasía, de una historia para niños. Bueno, esta combinación lo que hace es que la persona genere una historia a partir de, pues, precisamente ese binomio, esa formación. Esa historia lo que va a hacer es que, o bueno, las palabras que se utilizan para crear la historia hacen que la creatividad aumente, que podamos desarrollar historias muy locas que de pronto normalmente no se nos ocurriría. Esa es como la propuesta de él y hay varias formas de obtener un binomio fantástico. Ahí está el libro, se los compartí por archivos por si quieren leerlo y de pronto ponerlo en práctica en su casa cuando se sientan bloqueados, cuando no sepan qué crear, qué hacer, o sea, se sientan como bloqueados en cuanto a creatividad, ¿no?
Hoy vamos a seguir con el tema de la creatividad y creo que hoy cerraríamos con eso para ya las próximas clases centrarnos en lo que son los tipos de literatura, crónica, ciencia ficción, fantasía, todo esto. Pero hoy vamos a hablar de la creación, o más bien, de la creación de una historia a partir de otra historia. Me explico. Cuando éramos niños, pensemos en lo que nos gustaba hacer. A mí, por ejemplo, me gustaba que me contaran cuentos antes de dormir. Era como obligatorio que mi papá y mi abuela me contaran un cuento antes de dormir. O sea, yo he impuesto esa regla y si a mí no me contaban un cuento, pues yo simplemente no dormía. Pero ¿qué ocurría también con esto de la creación de cuentos o con escuchar cuentos? Era que pues a veces uno quería ser partícipe de dichas historias, es decir, ser un personaje más dentro de esa historia. O no sé si ustedes alguna vez vieron una serie y pensado, uy, yo me identifico con este personaje, uy, yo me parezco a este personaje, si yo fuera alguien de esta serie sería este personaje, pero muchas veces no. Decías, como que no hay una representación para mí. Entonces, me imagino ese tipo de representación. Entonces, si en la serie propiamente no había alguien con el que me sintiera representado, pues imaginaba un personaje que encajara con la serie. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que las series que ya existen o las historias que ya existen nos pueden inspirar a crear otro tipo de historias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar con los cuentos clásicos. En mi canal de TikTok hay un ejercicio que es crear una historia a partir del cuento Los Tres Cerditos. Entonces yo ponía el ejemplo. ¿Qué pasaría si la historia de los tres cerditos fuera contada desde la perspectiva del lobo? Sería interesante de ver porque el lobo diría, iba a alimentar a mi familia con esos cerditos y resulta que estos mugrosos no se dejaron comer o algo así por el estilo, ¿no? Entonces el lobo se va a la casa pues con el estómago vacío. ¿O qué pasaría si la historia fuera narrada desde otra perspectiva? Además del lobo, ¿no? Pues no sé, una oveja que pasaba por ahí o algo así. Entonces, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta del millón. Esa pregunta es la que nos lleva a inventar otro tipo de historia a partir de una historia ya creada. ¿Qué pasaría si Esa es la pregunta del día de hoy, ¿sí? Vamos a leer otro capítulo de Gramática de la Fantasía que habla más o menos de este tema y pues les dejo el ejercicio. ¿Listo? Bueno. Ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Dice, las fábulas populares. Perdón. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me escribe. Las fábulas populares como materia prima. Las fábulas populares han entrado como materia prima en diversas operaciones fantásticas, del juego literario al juego de corte, del romántico al positivista, para acabar en nuestro siglo con la gran empresa de filología fantástica que ha permitido a Italo Calvino dar a nuestra lengua lo que no había recibido en el siglo pasado, por ausencia de un Grimm italiano. No quiero hablar de las imitaciones de que las fábulas han sido víctimas, de la tergiversación pedagógica que ha sufrido, de la explotación comercial a que han tenido lugar las inocentes. En el mundo de las fábulas populares se inspiraron de forma diversa Anderson y Coyote. Anderson, como los hermanos Grimm, basó su obra en las fábulas de su país. Pero mientras los Grimms, como buenos alemanes, estaban interesados en construir, transformando las fábulas recibidas de boca del pueblo en un monumento vivo del idioma, en una Alemania sosegada por Napoleón, Anderson revivía aquellas fábulas en su memoria. Para él eran un modo de volver hacia su infancia para recuperarla, no para dar voz a su pueblo. Yo y las fábulas fue el binomio fantástico que presidió su trabajo. Después Anderson se apartó de la fábula tradicional para crear una nueva, poblada de personajes románticos y de objetos cotidianos, incluso de venganzas personales. La lección de las fábulas populares, calentada a la luz del sol romántico, le había servido para llegar a la plena liberación de su fantasía y a la conquista del lenguaje adecuado para hablar a los niños sin balbucear.
A su vez, Pinocho vive de paisajes, tonos y colores de la fábula popular toscana, presente en su historia como un sustrato profundo y en su lenguaje solo como uno de los elementos de la materia prima. Una materia bastante complicada, como resulta posteriormente por la variedad de las interpretaciones que se han dado y se dan a la narración. Los Green, Anderson y Coyote han sido, por lo que se refiere a la fábula, algunos de los grandes libertadores de la literatura infantil, sacándola del carácter didáctico que le habían dado sus orígenes, ligados al nacimiento de la escuela popular. Podemos ver en Anderson al primer creador de la fábula contemporánea, aquella en que temas y figuras del pasado salen de su limbo intemporal para actuar en el infierno y en el purgatorio del presente. Coyote ha ido más allá al atribuir al niño tal como es, no como quisieran que fuese su maestro o su párroco, un papel de protagonista y en dar nuevos papeles a algunos personajes de la fábula clásica. Su muñeca, de cabellos turquesas, no es más que una pariente lejana de las hadas descritas en las tradiciones. En el papel de Comefuegos o el pescador verde, el viejo ogro resulta irreconocible. El hombrecillo de mantequilla es una alegre caricatura de mago. Anderson es imbatible en la animación de los objetos más tontos, con efectos de extrañamiento y de amplificación, absolutamente de manual. Coyote es imbatible en los diálogos. Se había estado preparando durante años escribiendo malas comedias. Ni Anderson ni Coyote, y esto prueba que eran poetas geniales, conocían el material fabuloso como lo conocemos hoy. Después de haber sido catalogado, seleccionado, estudiado con el microscopio psicológico y psicoanalítico, formalístico, antropológico, estructuralístico, etc. Esto significa que estamos en condiciones de tratar las fábulas clásicas en una completa serie de juegos fantásticos. De estos juegos hablaré en los próximos capítulos. Bueno. Acá, por ejemplo, dice, vamos a confundir los cuentos. Dice, érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, roja. Bueno, pues su papá la llamaba. No, no era su papá, era su mamá. Justo, su mamá la llamaba y le decía, ve a llevarle a la tía, a la abuela. Se lo lleva a la abuela, no la tía, etc. Este es el esquema del viejo juego de confundir cuentos que se puede jugar en todas las casas en cualquier momento. Yo mismo lo utilicé hace años en mis cuentos por teléfono. Es un juego más serio de lo que parece a primera vista, pero hay que jugarlo en el momento apropiado. Los niños son bastante conservadores en lo que se refiere a los cuentos. Los quieren escuchar siempre en la misma versión de la primera vez por el placer de reconocerlos y aprendérselos de memoria en su secuencia tradicional, de volver a sentir las emociones de la primera vez en el mismo orden. Sorpresa, miedo, recompensa. Los niños tienen necesidad de orden y seguridad. El mundo no debe alejarse demasiado bruscamente del camino que con tanta fatiga van siguiendo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí para poder iniciar rápido el ejercicio. Somos 3, 4, 10. Somos 10 personas. ¿Alguien más está en sala esperando? Ok, somos 10 personas. Creo que hay una cara conocida, una cara nueva. Espérame. ¿Tú quién eres? Ah, ahora qué hice. Bueno, por favor, chicos, vayan diciendo presente en el chat para poder identificarlos, para darles una tarea a cada uno. Por fin van escribiendo su nombre. Presente, Charlie, listo. Tienen que ser 10. ¿Cuántos dije que eran? ¿11? Gracias, chicos, por estar pendientes. Me gusta esa actitud. Bueno, Charlie, tú eres el primero. Entonces tú anota bien. Vas a tener el cuento La Sirenita. Esteban, vas a tener el cuento La Cenicienta. Gislaine, vas a tener el cuento Blancanieves. Harvey, vas a tener el cuento Pulgarcito. Link, vas a tener el cuento El gato con botas. Jazmín, vas a tener el cuento Caperucita Roja. Hasta ahí voy 6. Y los demás, por favor, los demás ponen acá su nombre presente para poder asignarles el cuento. Porque si no, pues nos vamos a que se van a quedar sin actividad. Eres Angie, Andrés,
Tú vas a tener el patito feo. Ay, perdón, me comí a Diego. Diego, recién estoy participando. Bienvenido, bienvenida. Diego, perdóname, tú vas a tener Hansel y Gretel, ¿listo? Entonces, Hansel y Gretel para Diego y para el patito feo. ¿Ahí cuántos vamos? Vamos 8. Dije que eran como 10, 11. ¿Quién más falta? Por favor, díganme qué más falta para poder decirles cuál va a ser la actividad. Espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que ahora somos menos. No sé si fue problemas de internet. Bueno, les encargo. Si alguien más viene, voy a dejarles la actividad por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es jugar con estos cuentos. Ya conocemos la historia al derecho y al revés. Y al menos espero que todos la conozcamos, ¿no? Si hay alguna duda respecto a la historia, me dice y la cambiamos. ¿Vale? Eh, Patito feo, sí, señor. Bueno, entonces, espero que todos conozcamos las historias que les asigné al derecho y al revés. La idea es que jugar con la palabra, con la pregunta, ¿qué pasarías? Entonces, por ponerles un ejemplo de uno de los que no están aquí. No sé, Rapunzel. ¿Qué pasaría si Rapunzel, en lugar de ser una chica de cabello largo, es un hombre? O es un hombre con una barba larguísima, larguísima, que viene a rescatarlo, una leñadora. Lo más random que se les ocurra. O sea, ¿qué pasaría si esta historia la ponemos aquí, le cambiamos esto y le cambiamos lo otro? Eso es lo que quiero que hagan. Que empiecen con una pregunta y luego se les ocurra la historia más alocada a partir de la otra historia. Recuerden que lo que estamos evaluando acá no es tanto ortografía, no es tanto coherencia, no es tanto redacción, digámoslo así, sino que quiero medir su nivel de creatividad. Necesito que comiencen a soltarse y comiencen a generar ideas a lo loco, o sea, que sean capaces de generar ideas de cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, tienen 20 minutos y espero solamente tienen esos 20 minutos porque lo que quiero es leer las historias de todos el día de hoy. ¿Vale? Voy a darles el ejercicio nuevamente y pues comenzamos. Bueno, chicos, ya terminamos. Se acabó el tiempo. Si quieren, vayan compartiendo sus historias por el chat o si gustan leerlas, las pueden leer también. Bueno, sí, claro, si quieres enviar el archivo, también puedes enviarlo acá. Como quieran, si enviar el archivo, escribirlo, o sea, copiarlo y pegarlo en el chat, también lo pueden hacer. O leerlo directamente, si están ahí y quieren leerlo, pues pueden hacer. Pasar el chat, dale, te esperamos. Listo, entonces
Nos envió su historia, voy leyendo así por orden de llegada, espero alcanzarlos a leer a todos. Las maravillas del bosque eran abundantes como las estrellas del cielo nocturno, pero cuando ya nadie veía. Cuando la luna se esconde de las criaturas del bosque, aparece la leyenda que todos recuerdan, pero que nunca logran entender. En la oscuridad del bosque encantado, me perdí. En la oscuridad del bosque encantado se hunde en neblina, las luces de las luciérnagas son lo único que ilumina. Los animales corren a esconderse porque la hora llegó. Se escuchan pasos húmedos como palmadas sobre el agua y un respirar ronco con un silbido estruendoso. Las criaturas suelen identificar este sonido con uno de los suyos, los patos. Sin embargo, esta criatura es particular, aunque camina en dos patas, no parecen patas de ave. Su cuello es largo, pero tampoco es es un ganso. La criatura camina y es fea, muy fea, tanto que nos hacen temblar a todos de miedo. Es como un pato, suena como un pato, pero es diferente. Decimos mientras lo vemos caminar entre los árboles, granando y moviendo un fierro con un olor particular, a pólvora. Cuac, cuac, va. Bueno, al principio pensé que era como una narración desde otra perspectiva del patito feo, pero agregaste un plot twist con la pólvora y todo lo demás. Em, Tener cuidado de pronto con los puntos suspensivos. Hay que mirar en qué momentos se utilizan y en qué no, sobre todo no tratar de poner demasiados de forma continua. Mira, me parece que la historia está bien, que es corta pero pues concisa. Con el inicio hay algunas partes donde yo pondría comas y puntos, que mirarlo de la puntuación, pero en general me parece que está bien. Charlie me mandó su historia La Sirenita. A ver, dice, el sonido del mar coincidía con el vaivén de las olas que le golpeaban la cara. El sol se estaba yendo, pero el calor le había dejado una sequedad en la cara que se la hacía sentir la piel tensa. Creo que hay un error. A pesar de que le costó abrir los ojos, se sentó en la playa y miró el mar que se perdía en el horizonte. Estaba cansada, como si el mar la hubiera masticado y escupido por ahí mismo. Se levantó y no pudo. Intentó caminar alejándose del mar y las piernas se le deshacían como castillos de arena. Se arrastró como pudo hasta que la sombra de los árboles de un bosque al lado de la carretera la protegieron del poco sol que quedaba. Un viejito japonés que había llegado hace poco a Chile estaba pescando para el almuerzo de mañana y fue testigo de su travesía. La había visto mirar al mar y arrastrarse por la arena hasta donde estaba ahora tratando de recuperar fuerzas. El viejito se acercó y le hizo una señal con las manos. ¿Estás bien?, le indicó gesticulando mientras le movía levemente el hombro. A pesar de que le costó incorporarse, entendió perfectamente lo que le estaba preguntando. Intentó responderle que estaba cansada y un poco desorientada, pero al tratar de hablar sintió que tenía la lengua pegada al suelo de la boca. Se llevó las manos a la boca tratando de soltar algo, intentó hablar, decir cualquier cosa, pero sentía la lengua pesada y lo único que sonó fue una garganta gutural. Soy Kenji, dijo el viejito en un español quebrado y rasposo. ¿Necesitas ayuda? Con las manos en el cuello le respondió que sí y trató de ponerse de pie. Kenji dejó el balde con peces en la arena y puso su hombro en la axila de la chica. Tomó el balde con la misma mano donde tenía la caña y ambos caminaron por la carretera hacia el pueblo. Mientras Kenji murmuraba en japonés, ella usaba toda su energía en pensar. ¿Quién soy? En su cabeza las palabras eran claras. Trataba de mover la lengua, de decir alguna palabra y nada. Kenji relacionaba aquellos sonidos con quejas de dolor y disminuía la velocidad. Ya en casa, Kenji dejó los peces en la cocina y gritó algo en japonés, lo que fue respondido por su esposa, quien con un delantal de cocina y un paño atado a la cintura vio a la chica sentada junto a la estufa de leña. Ambos viejitos intercambiaron palabras mientras la señora Takahashi apuntaba, entre que se secaba las manos con el paño de su cintura. Kenji le dijo a la señora Takahashi que parece que la chica no hablaba y que se había agarrado la garganta mientras hacía ruidos. Eso no era español, eso no era nada, le decía mientras descargaba sus cosas en un cajoncito junto al lavaplatos. La señora Takahashi se fue a la pieza y trajo un pequeño letrerito con el abecedario en lenguas de señas. Se lo había pasado en la micro a cambio de unas monedas. La miró a los ojos y le dijo en japonés, mañana comenzamos a aprender. Bueno, es una versión interesante de La Sirenita. Tienes que tener cuidado también con los gerundios. Ten cuidado con los gerundios y con los verbos en pasado, que a veces los mezclas con los verbos en presente.
Hay que pulir esas cositas, pero tienes buena creatividad. A ver, Link, ay, perdón. Cuando el hijo menor del molinero recibió a un gato, se lamentó. Después miraremos bien ese tema. Recibió a un gato, se lamentó porque no podría ser millonario como sus otros hermanos. Miraba al gato, pero el gato solo maullaba, para él solo era un gato sin nada de valor. Entonces el dueño lo sacó de su casa mientras que el menor se confiaba en que iba a ser rico algún día. Entonces al día siguiente el gato se extravió y lo primero que hizo fue llevarle una bolsa de conejos. El rey estaba atónito porque un gato común le trajo muchos conejos. Es entonces después de favores por el reino. El rey transformó al gato en su mano derecha, aunque no decía nada. Empezaba a hacer como aullidos y movimientos, cosas que para los demás parecían normales, pero en realidad eran movimientos estratégicos para conquistar a otras naciones. Solo era cuestión de acostarse en una parte del mapa para invadir reinos. El gato era premiado por muchos pescadores y con un montón de gatitas. Luego de un tiempo el gato se consiguió un castillo con ayuda del ejército del rey, acabando con el rey ogro. Pasaron años entre conquistas y conquistas, casi todos los reinos fueron conquistados. El rey sucedió su puesto al gato, quien en la historia sería conocido como el gato con corona. En cambio, su dueño original, por el resto de su vida, terminó envejeciendo, lustrando botas por un poco de moneda sin saber que su gato conquistó el mundo. Bueno, Lynn, tu historia está bien, pero hay que tratar de que nuestras historias no suenen como un resumen de otra historia. Allí lo que estás haciendo es como un resumen de una versión del gato con botas. Pero digamos que en narrativa hay que tratar de ser directos para conectar mejor con el lector. En ese sentido, es más recomendable utilizar verbos en pasado participio, es decir, hizo, comió, nadó, conquistó, etcétera, para en vez de los que terminan en aba, lamentaba, viajaba, en lugar de estos verbos, que ahora se me va el nombre, para que la historia se sienta más directo. Obviamente, más adelante miraremos un poco más sobre este tema. Gracias por participar, Link. Gislaine. Blancanieves y la supermanzana. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Tú eres mi reina. Oh, no, espera, esa joven tan blanca y tan bella recién la detecto. ¿Qué? Dice la reina con enojo, creando una nube verde a su alrededor que resalta la apariencia de su interior. Pasó el tiempo y expulsó a la bella doncella. Como no pudo eliminar su existencia, practicó embrujos para acabarla. Cuando se sintió preparada, cambió su apariencia a una duendecilla y se acercó a la cabaña de los enanos mientras ellos estaban trabajando. Oh, necesitas ayuda, dijo Blancanieves mirando a aquella criatura. No es usual que vengan visitas. Si lo necesitas, te puedo esperar por esta noche. En serio, contento la duendecilla con emoción. Ah, contestó. No sé cómo agradecerte, dijo apenada. Ah, mira, dijo y sacó de su vestido una manzana. No es mucho. Cuando vuelva a pasar te traeré algo más. Oh, gracias, dijo Blancanieves, y como a la hora de almorzar se acercaba, mordió la fruta. Al momento sintió un mareo como si fuese a desmayar. Como si se fuese a desmayar, pero cuando veía cerca el piso reaccionó y con el pulgar evitó el golpe, recuperó el equilibrio y cuando alzó la mirada en lugar de una duendecita, vio a su madrastra. Aunque inusual, ese día todos los eventos volvieron porque se les olvidó llegar algo de tomar, llevar. Era, ¿qué está pasando? Dijo Gruñón. Ella fue la que me echó, dijo con desesperación Blancanieves. Entonces todos los duendes rodearon a la reina con reclamos que solo podía contestar, lo siento, ya no volveré al reino. Toma la corona. Esas palabras hicieron que Blancanieves apaciguara la situación, dejando ir a la reina. Como no quería irse así sin más, decidió que ese día tenían que hacer una gran cena para celebrar. Cuando el sol ya estaba en lo alto y la luna se había escondido, Blancanieves, acompañada de los 7 enanitos, volvió al reino. Para su sorpresa fue recibida con hostilidad, pues los guardias no la dejaban pasar. En un intento de evitar que la lastimaran, agarró una flecha y la rompió, dejando a todos estupefactos. Vamos, gritó Dormilón, que se dio cuenta de aquella oportunidad. Así Blancanieves recuperó su castillo y venció a la reina. Creo que tendrías que explicar un poco más eso de la flecha porque no entendí qué pasó ahí. Creo que habría que como que abordar un poco más el tema de pronto por la falta de tiempo. ¿Lo terminaste? Me parece que está bien, o sea, cumple con el objetivo en cuanto a creatividad.
Veo que hay un patrón continuo en sus historias en cuanto dificultades en los puntos, en las comas, en los verbos sobre todo. Pero bueno, poquito a poco. La Cenicienta. Vamos a terminar con este ahora. Bueno, si nos da tiempo. El silencio en el sótano, no, ¿qué? El silencio en el sótano no era vacío, era un animal hambriento. Cuando la madrastra cerró la puerta con pestillo por decimoquinta noche consecutiva, ella no lloró. El llanto era un lujo de los que aún tenían un nombre y a ella ya solo le quedaba el apodo que los cupían con el hollín del desayuno. Cenicienta. Está apretando demasiado el nudo, dijo una voz aguda y nerviosa desde el rincón. Ella bajó la vista. Un ratón de ojos negros la observaba. Pero en su mente esa voz no era de un roedor, era su propio instinto de supervivencia. Si el nudo se aprieta, la cuerda se rompe, respondió ella en un susurro seco. Y si se rompe, morimos. Si se rompe, corremos, replicó otra voz, esta vez melodiosa que bajaba desde el tragaluz donde un gorrión sacudía las alas. Era su anhelo, la parte de su psique que todavía recordaba el color del cielo fuera de aquel incierto. Durante años ella sobrevivió fraccionándose. Para no sentir el látigo de las palabras de sus hermanastras, mandaba su conciencia a los pájaros. Para fregar los suelos hasta que sus dedos sangraban, entregaba su cuerpo al mando de los ratones, que trabajaban con una precisión mecánica y paranoica. Ella no era una mujer, era una asamblea de fragmentos que apenas se toleraban entre sí. El día del anuncio, el baile y la fragmentación llegó a su límite. No tenemos que ponernos, dijo. Chilló el ratón. Es un riesgo innecesario. Si nos ven, nos destruirán. Quédate en la ceniza. Aquí estamos seguras. Tenemos que ir, cantó el anhelo, el pájaro. Si no vamos hoy, el yo se desvanecerá para siempre bajo el polvo. Cenicienta se puso en pie, se miró en un trozo de espejo roto. No vio a una joven andrajosa, vio un campo de batalla. En ese momento, el aire del sótano pareció vibrar. No hubo chispas, ni varitas, ni calabazas transformadas. Hubo algo mucho más aterrador, claridad. Esa claridad tomó la forma de una mujer alta y severa, con el rostro de su madre muerta, pero los ojos de la guerrera que ella aún no se atrevía a ser, su hada madrina. No busques fuera lo que has escondido bajo la piel, le dijo su propia voz proyectada. Los ratones le dieron la astucia, los pájaros el deseo, ahora úsalos. Cenicienta no recibió un vestido de seda, sus manos guiadas por una concentración maníaca cosieron retazos de cortinas viejas y encajes robados con una destreza que solo alguien que ha vivido en las sombras puede poseer. El zapato que se calzó no era de cristal mágico, era un zapato de cuero firme que había pertenecido a su padre, pulido hasta que brilló como un diamante negro. Llegó al palacio no como una princesa, sino como una intrusa perfectamente camuflada. El príncipe la vio desde el final del salón. Él, acostumbrado a las cortesanas que eran espejos de vanidad, se detuvo ante ella. Notó algo extraño. La mujer frente a él movía los ojos con la rapidez de un ave y mantenía una postura de alerta constante, como un animal pequeño listo para huir o atacar. ¿Quién eres?, preguntó el fascinado y algo intimidado por la intensidad de su mirada. Cenicienta sintió a los ratones gritando en su nuca, ¡huye!, y a los pájaros cantando, ¡baila!, pero por primera vez en años ella les pidió silencio. Siguió sintiendo como cada fragmento de su mente encajaba en su sitio, cerrando las grietas del trauma. Soy la que sobrevivió a la ceniza, dijo ella, y su voz no tembló. No hubo boda inmediata ni carruajes de oro. Hubo una mujer que, ante la mirada atónita de un príncipe que solo servía como testigo de un milagro psicológico, decidió que ya no necesitaba hablar con los animales. Al salir del palacio dejó el zapato en la escalera, no para que la encontraran, sino como un despojo de su antigua piel. El rastro de ceniza se había detenido. Ella ya no estaba rota y en el silencio del camino de vuelta por fin se escuchó solo a sí misma. Una versión bastante creativa y diferente de la Cenicienta, me gusta. Creo que hay que complementar un poco más el final porque sí siento que falta complemento. Bueno, siento que falta algo. Parece que está bien. Obviamente también están algunos errores en cuanto a la ortografía, pero no voy a centrarme en ellos. Ya, ay, la Tinker, te perdiste la clase de hoy. Bienvenida. Para la próxima clase vamos a leer la historia de Jazmín, que no alcanzó a compartirnos la clase. Ah, la Tinker estaba enfermo. Ay, no hay problema. Ya, en el chat, en los comentarios hacia atrás, puedes encontrar el ejercicio de hoy. Pero mientras tanto, pónganme mucha atención.
Por favor, Jaime, no olvides enviarnos tu historia por archivos para leerla en el ingreso de la próxima clase. Bueno, chicos, a todos muchas gracias por participar con sus historias, pero esta semana sí necesito que hagan una tarea. Normalmente no les dejo tarea, pero creo que sí es necesario hacer este trabajo antes de la clase. A partir de aquí ya cerramos el ciclo de creatividad y vamos a comenzar a ver las principales ramas de la literatura. Vamos a hablar de crónica, fantasía, ciencia ficción, ficción, horror o terror y realismo mágico. ¿Sí? Entonces, la próxima clase va a ser de crónica. Para eso necesito que esta semana carguen un diario con ustedes. ¿Qué es? Que el día lunes hicieron tal cosa, que el día martes hicieron tal cosa, que el día miércoles hicieron tal cosa. Que lo narren de la forma como consideren pertinente. Puede ser un resumen de su día a día o puede ser entrando en detalles, narrando algo en particular que les haya ocurrido y que les haya llamado la atención. ¿Sí? Esto para que la próxima clase ya vengamos un poco más preparados para el ejercicio que les voy a colocar y para la historia que vamos a leer. ¿Queda claro el ejercicio de esta semana? Gracias. Dime. Un diario de lunes a sábado. O de lunes a sábado. Sí, de lunes a sábado, o sea, de esta semana, van a llevar un diario. Pueden decidir que solamente van a escribir el lunes, el miércoles, el viernes, está bien, no importa. Pero lo importante es que lleven un registro de su día a día. ¿Listo? Es más, les aseguro que en unos años ese registro les va a sorprender. Pero ya llegaremos a eso, ya hablaremos de eso para la próxima clase. Pero está entendido el ejercicio, ¿cierto? O sea, la tarea para esta semana, ¿sí? Y yo que hago lo mismo toda la semana. No importa, a veces creemos que hacemos lo mismo, pero realmente en los detalles es donde está Dios. O sea, ahí es donde aparecen las historias interesantes. Incluso, piénsalo así. Puede que esta sea tu cotidianidad de hoy, pero en 5 años va a ser diferente. Y cuando vuelvas a leer esa cotidianidad vas a decir, uy, yo hacía todo esto, ni siquiera recuerdo estos detalles. Entonces, no importa. No importa si siempre hacen lo mismo, no importa si su vida es aburrida, no me importa nada de eso. Lo importante es que hagan ese registro. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio para la próxima clase. Bueno, ¿alguna pregunta o creo que ya está todo claro? Una sola cosa en específico de cada día, podemos escribir casi todo lo que hacemos por día. Como ustedes quieran, ustedes pueden limitarse a una actividad, por ejemplo, no sé, que fueron al médico y tal cosa, y que el doctor se demoró 1 hora en atenderlos, no sé. Eso o pueden decir, o pueden hablar de todo lo que ocurrió todo el día. Solamente quiero que tengan este registro. No es para que lo vayamos necesariamente a compartir en clase, sino quiero que lo hagan. Es un ejercicio más para mejorar propiamente, o sea, para realizar una introspección. ¿Listo? No es tanto como para que nos lo compartan, porque obviamente se nos iría la clase en eso. Pero sí es bueno que lo hagan, o sea, no es obligatorio. ¿Ya? ¿Qué más les iba a decir? Otra cosa, necesito también que vayan haciendo una carpeta con los escritos que hacen durante los talleres. ¿Por qué? Porque más adelante van a necesitar regresar a estas historias. No importa si en algún momento en el futuro dicen, esta historia definitivamente no sirvió, fue un mal producto del taller, la desechamos. Pero quiero que vayan guardando su carpetica con sus relatos que igualmente les van a servir en el futuro. Y con el tiempo les diré por qué los vamos a necesitar. ¿Vale? No, no, tiene que ser narrado, o sea, narrado. No es una lista, hoy fui al banco, hoy fui a, no sé, no, tiene que ser narrado. O sea, un diario. ¿Listo? ¿Entendido? Y también el último punto, ¿está claro? Jazmín se me desconectó. Bueno, gracias a ustedes por participar. Ah, Jazmín se escribe.
Bueno, les iba a decir una última cosa mientras Jazmín termina de escribir, y es que sobre este tema de los cuentos les voy a compartir un cuento que yo escribí y que está en mi blog para que lo chequen y que miren que pues en algún momento también hice el ejercicio respecto a los cuentos clásicos. ¿Listo? Si quieren leerlo o criticarlo, libres. Bueno, no sé, están escribiendo más, entonces voy a esperar que si pronto tienen alguna pregunta. Gracias por todo, siempre tan linda con nosotros. Gracias a ustedes por venir y me encanta verlos tan participativos. Me gusta que una vez les pido presente, están acá todos. Eso demuestra mucho compromiso de su parte y créanme que sí que van a ir mejorando. Entonces, bueno, chicos, los dejo descansar, que tengan un feliz inicio de semana, no se olviden de los trabajos que les dejé. Si tienen alguna pregunta por el chat la pueden hacer, o sea, el chat general. Y pues nos veríamos el próximo video. Disculpa. Sobre mi cuenta ahorita lo tengo aquí, pero es que escribí a mano y me falta una al final, pero ya tengo ya una parte. Los cuentos no sé escritos si a mano son lo mejor, Jazmín. Pero déjalo, o sea, pásalo a formato PDF, Word, el que puedas, y lo compartes por archivos para leerlo de inicio la próxima clase, ¿vale? Ya está bien. Gracias. Dale. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan feliz inicio de semana. Nos vemos. Chao, chicos.